centro de Neuquén, ya grabando en una jornada bastante fría, pero con mucha actividad. Estarán escuchando la cantidad de ruido que hay en la calle. Nos encontramos con Carolina de Mumalá, sobre todo para hablar de el informe que han presentado hoy ayer en Casa de Gobierno. Caro, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos arrancar hoy este tema, sobre todo en Neuquén, ¿no? Lo que está pasando en Neuquén, y bueno, ustedes también laburan mucho a nivel regional. Sí, en principio mencionar que creemos que la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, no es una pandemia porque no es biológico, sino tiene que ver con aspectos socioculturales, ¿no? Entonces partimos de ahí. En relación a lo regional, a Neuquén, hemos detectado algunas falencias que tienen que ver en la atención a mujeres víctimas por parte de las instituciones pertinentes, ¿no? Entonces hemos enumerado una serie de situaciones, las cuales nos convocan a generar propuestas para el gobierno provincial, para que el Estado provincial asuma el compromiso y la responsabilidad de la toma de decisiones para inyectar presupuesto y proponerse concretamente que las mujeres podamos llegar a tener atención concreta cuando se la solicitamos a las instituciones. Los números hablan por sí solos, digamos. Desde el 1 de enero a la fecha, a nivel nacional, contamos 112 femicidios. A nivel nacional, de los cuales 49 han ocurrido desde el 12 de marzo, momento en el cual comenzamos a transitar la cuarentena, digamos. Entonces, no es nuevo lo que ocurre con las instituciones. Claramente la situación actual, la coyuntura, la pandemia, lo que trae agudizó lo que ya conocíamos por parte del Estado y agudizó la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia. ¿Ustedes han notado alguna causa disparadora? O sea, el encierro, el hecho de que las escuelas no están abiertas y uno no tiene ese tester que son las escuelas públicas. Claramente, digamos, el aislamiento, el encierro promueve, digamos, que la violencia se agudice también porque están las mujeres conviviendo, transitando la cuarentena con sus agresores. Y claramente, como no están las escuelas, que por ahí es una caja de resonancia social donde muchas docentes pueden dar cuenta quizás de alguna situación que esté atravesando en las familias. En este caso no contamos con eso, lo que imposibilita llegar realmente a las mujeres víctimas, digamos, ¿no? A las familias que están sufriendo. Y además se suma esto a que las mujeres, cuando pueden llegar en la provincia, lo que hemos detectado es que falencias en cuanto a la línea 148 en relación a la recepción de demanda, ¿no? De hecho, una funcionaria del Ministerio de Ciudadanía manifestó de que están habiendo demoras y que, bueno, para cualquier consulta se comuniquen unos minutos luego. Nosotras queremos que esa no puede ser la respuesta de una funcionaria. Totalmente debemos considerar la posibilidad de fortalecer los dispositivos que hoy ya están en la provincia trabajando con estas situaciones. ¿Esa respuesta por qué la dio ella? ¿Ante qué inquietud? ¿De que no se atendían? ¿De que estaba ocupado? Porque aumentaron las consultas a la línea 148. Y como los trabajadores de la línea estaban cumpliendo funciones en sus hogares para respetar el periodo de aislamiento, digamos, en ese entonces, digamos, fue como aminorar la posibilidad de recepción de las denuncias o las consultas. Una respuesta media cavernaria, digamos, no como si estuviera hablando de un servicio técnico para arreglar computadoras o una cosa así. Claro, y muchas veces las mujeres cuentan con una posibilidad nada más de poder llamar. Entonces, si esperas unos minutos más, quizás esa mujer no la vuelve a convocar para llamar. Es una línea que ya veníamos diciéndolo nosotras, que no tiene funcionamiento en algunas localidades del interior. Se jactan de decir de que es una línea provincial, pero en Andacollo, por ejemplo, la capacidad de comunicación es nula. Entonces no es provincial.
como muchas de las cuestiones que suceden, que tienen epicentro, digamos, en la primera circunscripción, según el Poder Judicial. Sobre todo con lo que pasó con las ovejas, ¿no? Que haya ese nivel de desprotección al interior de Neuquén. Claro, en el interior de Neuquén, según lo que hemos relevado y conocido nosotras, es que no hay equipos interdisciplinarios específicos. ¿Qué quiero decir? Equipos interdisciplinarios profesionales para contener a las mujeres y las familias. Los compañeros que están trabajando en el interior de la provincia lo hacen con esta temática y con otras también. Entonces, así como está acá la Guardia 148 o la línea 148, lo que creemos potable es que se instrumente de la misma manera al interior y que inyecten presupuesto para dar con los recursos materiales para que los trabajadores puedan sostener la tarea. Claro, y eso se podría hacer ya, digamos, no es un tema que vos decís tenemos que reunir a todo un equipo interdisciplinario, burocrático. Ya mañana podría estar trabajando. Claro, tranquilamente, digamos, siempre la decisión es política, lamentablemente. Hay que inyectar, además de recursos materiales, también profesionales sumar en el interior para la atención a mujeres víctimas de violencia. En relación a las ovejas que mencionamos recién, nosotros hemos detectado, según nuestro observatorio, de que el 70% de los femicidios ocurrieron en la provincia desde el 2015 hasta esta parte fueron en el interior. Concretamente, justo donde está, hay un desmalentamiento, digamos. ¿Cuánto? ¿El 70%? El 70% de los femicidios ocurridos en la provincia desde el 2015 a esta parte significaron, digamos, sucedieron en el interior de la provincia. Un número grande. Eso puede claramente tenemos una lectura en cuanto a lo que existe institucionalmente, la posibilidad nula que tienen las mujeres de acudir a una línea de asesoramiento o a un equipo de intervención, ya sea una psicóloga o una trabajadora social, digamos que es necesario también para ir problematizando sobre su situación. Quisiera que en algún momento también hablemos de esto que tiene que ver con lo que está pasando en Plotier, ¿no? Esta atrocidad que fue lo de Cielo López, eso que se dispara también sobre la desprotección que hay y actuar siempre después de que sucede la tragedia, cuando están todos estos canales técnicos que ustedes y muchas otras organizaciones ya han elaborado como para tener incluso protocolos que no solamente previenen, sino que anticipan un montón de situaciones, y después tenemos una tragedia que es algo inenarrable y pareciera que hay todo el tiempo una especie de acting, ¿no? de los gobiernos provinciales, municipales sobre el tema de la violencia de la mujer, y después te vuelve a aparecer y siempre un acting permanente. En el medio ustedes están manejando un nivel de cifra que es realmente impactante, porque si me hablas de que estos porcentajes, que bueno, nosotros lo vamos a ir poniendo ahora en pantalla para tener más idea de lo que estamos diciendo y graficarlo bien, porque son un montón de datos. Pero estos observatorios, ¿desde cuándo están trabajando? El nuestro desde el 2017 a nivel nacional y también con incidencia por regionales y las provincias, digamos, un observatorio que está funcionando de manera federal, donde tomamos datos de los medios de comunicación para seguir, digamos, nuestro registro, para realizar nuestro registro, y después claramente el proceso de esos datos para dar con algunas consideraciones que nos posibilitan a pensar una política pública más pertinente en estos casos, ¿no? Que es lo que siempre sugerimos o compartimos con los gobiernos para que tomen nota y puedan acceder a esos números y luego considerarlos a la hora de pensar. La nota la presentaron hace muy poquito igual, ¿no? Hace horas, así que... Sí, la carta de Gutiérrez sí, la presentamos ayer. Ya venimos la semana pasada igual haciéndola pública, y en el día de ayer tuvimos la posibilidad de darle ingreso en Casa de Gobierno. Nosotros vamos a ir al primer corte, estamos en el centro de la ciudad, están escuchando el ruido, pareciera que no hay cuarentena, pero bueno, son las actividades que se empiezan a liberar.
Vamos a un corte y ya volvemos. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Recién estábamos cruzando la calle, casi nos atropellan obviamente porque la gente, la cuarentena hace que todos manejemos mal y tenemos una permanente somnolencia, parece. Pero ahora, siguiendo con la charla con Mumalá, quería tomar un dato que sucedió hace apenas horas en términos políticos, que es una especie de exacerbación que tuvo un diputado muy vinculado a la derecha, más reaccionaria en Neuquén, Francisco Fernando Sánchez, ¿se llama? Francisco Sánchez, que bueno, como hace siempre la derecha, es más una cuestión de esperar que levanten nota, a ver qué dicen, cuanto más estridente mejor, digamos, no hay ningún basamento ideológico ni cultural en eso, ni una discusión, es el machismo más rancio que siempre manifestó, creo que era incluso un diputado muy cercano al pensamiento más cavernario que hay en Neuquén. Es ideología eso también, no quiero dejarlo pasar, pero me refiero a que ni siquiera tiene una base como para una discusión, es directamente una autoafirmación constante, como es la ideología fascista. Lo cierto es que él se refirió específicamente a la ley Micaela. Porque es un antiderecho. Principalmente eso. Es sumamente grave que una persona que representa a la provincia en términos políticos, digamos, en ese sentido, se manifieste de tal manera luego de ser convocado por parte del Congreso para la capacitación a diputados de la nación, digamos, en materia de género, bajo la ley Micaela. Es una provocación, una falta de respeto a las familias de víctimas de femicidio.
por lo cual claramente, punto aparte de él, lo que es necesario que suceda es que se instrumente en todo el territorio de la Argentina la ley Micaela, que es de capacitación a trabajadores y trabajadoras del Estado, de distintos organismos en materia de género y sobre violencia hacia las mujeres. Lo que pasa es que él no está solo en esa cruzada antiderechos, porque en Neuquén hay concejales del partido de Sovich vinculados a la derecha evangélica que también son un desastre en esos términos. Sí, que también salieron a bancarlo, pero retrasan, y la verdad que en ese sentido quienes venimos organizadas y conociendo la realidad de las mujeres que sufren violencia y caminamos también al lado de las familias que han sufrido estos femicidios, ¿no? Porque son mujeres que tienen familias y que hoy no le están pasando nada bien. La verdad que es una falta de respeto para las familias mismas. Hablemos ahora del trabajo que ustedes están haciendo en el interior. Si te parece, podríamos graficar y contar yo tengo muy en la mente presente lo de las ovejas. Si podemos arrancar de ahí en términos históricos, cómo arrancó toda esa historia, qué nos podés ayudar a entender y venir hoy hasta este presente en donde ustedes tienen que pedir una urgente intervención del Estado frente a la violencia de género. Lo que sucedió luego de ese doble femicidio es que posibilitó llegar, digamos, a sensibilizar a la comunidad sobre estos temas, que ya los venimos manifestando las organizaciones feministas hace muchísimo tiempo, y cuando suceden estas cuestiones en tu territorio, por ahí tiene un impacto distinto. Ha sido conmovida toda la provincia en relación a eso, al igual que cuando sucedió lo de Cielo López, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que contamos con una sociedad un poco más sensible. No han tomado nota, digamos, el gobierno provincial para fortalecer claramente al interior en este sentido. Entonces existe sistemáticamente por parte de las instituciones revictimizaciones para las mujeres. La policía igual muchos de los casos tampoco les dan la atención necesaria, ¿no? Digamos, si hay un denominador común en muchos femicidios es que algunos ya tenían denuncias previas. Sí, o en este momento también cuando hay restricciones de acercamiento, hay dispositivos para controlar eso, como el botón antipánico, que las mujeres cuando lo aprietan o lo presionan, hay una demora de hasta 40 minutos por parte de la policía en el lugar. Entonces necesitamos que las instituciones puedan trabajar articuladamente para brindar atención que no revictimice, sino que pueda colaborar para la protección de la mujer y su familia. Hay algo que esas situaciones son a veces completamente ignoradas, a veces no, creo que son completamente ignoradas no solamente por los medios masivos, sino por los varones que están dentro de los medios masivos. Bien, tocás un punto muy interesante para considerar, que tiene que ver con la responsabilidad también de los varones en esto, porque parece ser o se interpreta de que es un asunto de mujeres y en realidad es un asunto social en el cual los varones también creemos que tienen responsabilidad para poder decir esto no me representa o promover otras prácticas, ¿no? A principio de año sacamos un informe también desde nuestro observatorio enfocando la violencia machista en términos de ya mencionar qué cantidad de femicidas, ¿no? Porque detrás de esos femicidios hay varones ejecutando violencia, ejecutando femicidios. Entonces hay algo de participación ahí. Creemos que los varones tienen que reflexionar respecto a estos temas y también la posibilidad por parte de las instituciones de brindar espacios de reflexión o considerar a la población masculina para que el mensaje sobre estos temas llegue. Claro, hay algo que es medianamente desconocido. Imagínate si tenés diputados que trabajan con ese nivel de información y exudan esa violencia
Una que le dijo feminismo berreta, la ley Micaela, no sé, una serie de... Sí, adoctrinamiento. Ya para mí, hasta la realidad puede ser que la conozcan, ¿no? La ignoran claramente, porque no toman nota, no les interesa. Claro, no les interesa. También es que proponemos, generamos este diagnóstico de la provincia de Neuquén, que no dilaciones para tomar las denuncias, digamos, en las comisarías, dificultad para comunicarte con la línea 148. ¿Hay casa refugio? Acá hay una, pero en el interior de la provincia no. Entonces. Pero con una alcanza, tendría que haber más. Sí, tendría que haber más, y fortalecer el interior también de estos espacios, digamos, tanto de equipos interdisciplinarios como de casas refugio para mujeres víctimas. A la vez de que el Poder Judicial, sobre todo en estos momentos, debiera considerar arbitrar acciones para que la expulsión del agresor del hogar se efectúe en tiempos mínimos y no 2-3 días. Claro. Digamos, tienen que ser acciones concretas. Vamos a hacer un corte. Hablabas del Poder Judicial y hubo una defensora que la bocharon porque era muy feminista. Nosotros la entrevistamos, de veces nos decía, no puede creer que uno de los recursos para que no entrara a defensora era que, bueno, tenía planteos se definía como una abogada feminista. Nosotros vamos a ir a un corte y seguimos con más Cartago, hoy hablando de la violencia de género en Neuquén, y una charla con las integrantes de la agrupación Mumalá. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias a embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Antes de la pandemia, antes de que arrancara en realidad el aislamiento, que vieron que en Neuquén tuvimos la primera cuarentena, que fue el aislamiento, y que era más la preventiva, y después ya vino la suspensión de todas las actividades. Durante los primeros días de marzo, en Neuquén estuvo Zuleika Esnal, y dio una charla, y después hizo una intervención. Es una obra que se llama Un país de mujeres en la calle. Eso lo hizo en un merendero de Levita, de la agrupación Levita, de la CETEP, en Neuquén capital.
nosotros registramos esos momentos, así que hoy más que pertinente compartir con ustedes este increíble trabajo teatral que realiza Zuleika Esnal cuando estuvo en Neuquén y nos brindaron esa posibilidad. Qué mala, no, me lo vas a romper. ¿Querés otra cosa? Tomá esta, mirá. A las 20, ya para No me quiero en autos sin patente, en combis del horror, en camionetas blancas. No me quiero en fotos, no me quiero en la morgue, no me quiero en cifras que no le importan a nadie. No me quiero a merced de ninguna policía haciendo la vista gorda de lo que pasa y acá no ha pasado nada. No me quiero ardiendo. La carne quemada, el asesino libre, los mierdas de siempre. No me quiero zafando. No me quiero con suerte. No me quiero teniendo que explicar la minifalda, el horario, los amigos. No me quiero calladita la concha de tu madre. No me quiero vos también esa hora. ¿Qué querés? ¿Que no te violen? Sí. Que no me violen quiero. No quiero más ser la carne de este cañón de impunidad. No les debemos nada y nos están debiendo mucho. Nos deben la justicia. Nos deben dignidad y explicaciones. Nos deben Araceli. Nos deben Cielo López. Nos deben María Cash. Nos deben Lucía Pérez. Nos deben María Soledad. Nos deben todas las que nos salen en la tele. Las que nadie busca porque no tienen a nadie. Las pibitas que ayer limpiaban vidrios y hoy están en alguna whiskería. Las desaparecidas de hoy. Las negras de mierda. Las putas del comisario. Las que salían del colegio. Las violadas por 1, por 2, por 30 nos deben, señores. Y mientras sigan en deuda, seguiremos en la calle. Esas hojitas que ustedes tienen ahí, que vamos dejando por todas partes, son para que ustedes escriban lo que crean que deba ser dicho, porque son las que yo llevo por todas partes diciendo sus palabras. Lo que ustedes crean, y son hojitas así nomás a propósito, porque nosotras hablamos como podemos, con lo que tenemos. A veces es en una hoja de papel, a veces es en una fiscalía, a veces es en la puerta de un baño de estación de servicio, como me ha tocado ver el mes pasado, Estoy Viva, me llevan a La Rioja. Hablamos como podemos. Escriban lo que quieran, compañeras, porque yo lo voy gritando por todas partes. No fue en casa, fue en la calle. Siempre es en la calle. Y más de 70 años después, ese mismo Congreso fue testigo de las barbaridades expuestas sobre la mujer respecto a la ley del aborto. Hay casos en los que la violación no es violenta. Urtubey, Salta. Legalizarlo es reconocer lisa y llanamente el fracaso del Estado. El Estado fracasa y falla cuando abandona a las mujeres. Cuando permite que se mueran como perros.
en la más absoluta clandestinidad. Un senador votó en contra diciendo que le hubiera gustado poder escuchar la opinión de la gente. 2 millones de mujeres recontracagadas de frío, abajo de la lluvia, durante toda la noche, no fuimos suficiente opinión, parece. Otra senadora votó en contra porque no tuvo tiempo de leer el proyecto, era muy largo. Legisla sobre mi cuerpo. Decide sobre mi salud y mi futuro. En 1947 nos acusaron de tener un cerebro pequeño e incapacidad para votar al estar, dotadas de sentimientos en exceso que pudieran influenciar su accionar o decisiones. En 2018 nos compararon con marsupiales y perritas. En 2020 somos las mismas del 47. En la misma calle, frente al mismo Congreso, con esos mismos sentimientos en exceso, y no nos vamos a retirar. No tengo las cifras exactas ahora mismo, la verdad que no. Pero me pregunto, ¿cuántas muertas más? ¿Cuántas pibas más? Que se nos mueren en brazos en la villa, a mí no me lo contó nadie. Yo las vi. Se nos mueren en brazos. ¿Cuántas que no sabremos nunca? Porque no figuran nunca en ningún lado, las de siempre. Las pobres, las villeras, las que pagan con su propia vida los platos rotos de un Estado roto. Que sepan cuidarse. O morite desangrada, puta, bien que te gustó coger. Y si me gustó coger, ¿cuál es el problema? ¿Se evaporan mis derechos? Tengo que renunciar a la potestad sobre mí misma. ¡Háganse cargo! Lo que verdaderamente indigna somos las mujeres en la calle. Decidiendo. Exigiendo derechos. Yo que me lo sé de memoria uno por uno. Muchas de las que están acá también. Tenemos la obligación de despertar a las que no. De abrazarlas. Y las que no nacieron todavía, gracias a nosotras, van a nacer sabiéndolo. Ese es el verdadero peligro para este mundo. Las mujeres cuestionando todo. Las villeras organizándose. Levantando la cabeza, reclamando derechos. Barriendo con siglos de opresión, negándonos rotundamente a este disciplinamiento al que pretenden someternos. ¡No, señores! Lo digo porque lo hacemos a escondidas, llenas de miedo y de fantasmas. Lo digo porque el silencio y la clandestinidad se convierten en algo espantoso que te rompe el alma. Lo digo porque no quiero que duerman a ninguna como me durmieron a mí. Lo digo porque basta. Son muchas desangrándose. Y es mucha, pero mucha más la hipocresía. Los embriones que defienden tanto pierden interés ni bien llegan al mundo porque ya está. Ya defendí la vida como Dios manda. Ni hablar cuando el embrión cumple 14 años y con la panza vacía te roba el celular. ¿Lo siguen defendiendo o piden pena de muerte? ¿O celebran al villero baleado en una esquina? ¿Qué vida están defendiendo? El embarazo que interrumpí, de haberlo continuado, me hubiera importado a mí, asunto mío, mi sangre. Aborté y también fue asunto mío. Y también fueron mi sangre y mis dolores. Y mi hemorragia, y mi vieja temblando de miedo, bajándome la fiebre, y mi terror a morirme. ¿Y a dónde voy si eso me pasa? ¿Quién me protege? Hoy, 25 años después, la respuesta sigue siendo la misma.
Nadie. Y yo no soy ninguna incubadora. No soy ninguna criminal. No soy ninguna puta. En el sentido que ellos le dan esa palabra. Porque si elijo, entonces puta. Peor que puta, soy mujer. Estoy organizada y encima se me ocurre venir a decirte que a mí se me respeta. No nos vamos a cansar. No nos vamos a callar. No nos vamos a quedar en casa. Nos llaman asesinas. ¿Qué me importa? Yo tuve la suerte que muchas no tuvieron. Por eso salgo a la calle, porque tuve suerte. Ni asistencia, ni contención, ni un sistema de salud que me amparara. Pura suerte. Yo hablo 3 idiomas. Salgo por las que no saben escribir. Yo cojo con quien quiero, cuando quiero. Salgo por las callate y aguantá. Suena horrible, pero agradecí que me haya reventado a golpes. Fue la única manera de interrumpir el embarazo. Maúr, Cartagena, Colombia, que se sepa. Aborté en la villa. Tuve una hemorragia terrible. 5 días internada. 4 transfusiones. No puedo tener hijos. Moira, Bursaco, Buenos Aires, que se sepa. No sé ni lo que tengo que decir. Me tienen hace 3 horas esperando. Gracias por acompañarme en mi agonía. María Isabel Ríos desde la Comisaría de la Mujer en Buenos Aires, que se sepa. Me dijo que si gritaba iba a matar a mi hermanita. Me dolió mucho. Tenía 8 años. María, Chubut, que se sepa. Decile a las demás que se sale, Zule. De toda esta mierda se sale. Blanca Benítez, Buenos Aires, que se sepa. Soy Claudia Caratú, mamá de Eliana Ayelén Domínguez, asesinada en Mar del Plata el 2 de abril de 2018, solo por no querer estar más con él. La apuñaló frente a sus hijos, que se sepa. De tu calle a la mía, compañera, ahí nos encontramos. Es ahí donde hay que estar. Julia Ruiz, San José de Costa Rica, que se sepa. Daniela Carrasco, artista chilena, violada y torturada por carabineros, colgada de la reja de un parque en Santiago de Chile. María Soledad Morales, asesinada en Catamarca a los 17 años por los hijos del poder, que se sepa. Cielo López, violada y descuartizada y tirada al río como una basura en la ciudad de Neuquén, que se sepa. Caraceli, que se sepa. Micaela, que se sepa. María Cash, que se sepa. Karen Álvarez, que se sepa. Que las nombremos para siempre, porque nos faltan para siempre. Y pensar que nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras, ¿no? Guarda con las minas que son envidiosas, guarda que se cagan entre ellas, guarda que donde hay minas hay quilombo, guarda nada, eso también es patriarcado. Porque la realidad es que cuando yo falto, la otra sale a la calle con mi foto. Y grita mi nombre y acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo. Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías, transpirando el mismo miedo. Cruzando las mismas avenidas. Porque son las 3 de la mañana para ella y para mí. Y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura. La otra ya se cambió de ropa para no andar provocando. Como me he cambiado yo, como nos cambiamos todas. Y de todas maneras la violaron. Y de todas maneras le dijeron barbaridades a los 11, a los 12 y a los 13 y se las siguen diciendo.
La otra sabe que pudo ser Micaela. Entonces es. Como yo sé perfectamente que pude ser María Soledad. Y entonces soy. Que sepan que hice dedo, que anduve sola, que salí con cualquiera, que fui actriz, mucama, vendedora de zapatos, inmigrante ilegal, porteña, sudaca y peronista. Que cerré bares, seguí de largo y los volví a abrir. Y merecía respeto. Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria. No se puede marchar desde la morgue, ni desde el hospital. No se puede. Yo todavía tengo fuerza. Ovarios. Corazón. Salgo por la que quiero mucho. Salgo por la que a lo mejor me parece una pelotuda. Salgo por la que sale conmigo. Salgo por la que se queda en casa. Salgo por la que pinta paredes, por las que no las pinta. Salgo por la católica, por la atea, por la evangelista, por la pañuelo verde, por la pañuelo celeste. Salgo por todas, salgo por vos, por vos, por vos, por vos, por vos, por vos, porque salir por vos es salir por mí. Y salir por mí es salir por todas. Y lo único que yo sé, la única certeza que yo tengo, es que gracias a nosotras en la calle hoy, mañana este va a ser un país más justo, más humanitario y mucho menos hipócrita para un montón de pibas. Para las que van a venir. Y en memoria de todas y cada una de las víctimas de violencia. De todas las violencias, no solo la de género. La del Estado, la de la justicia, la de la policía, la de la clandestinidad, la de la iglesia. Hubieron miles que dejaron la vida para que nosotras podamos gritar como estamos gritando. Y no nos vieron gritar. No nos vieron votar, por ejemplo, no importa. Eva no nos vio votar. Y estamos votando. Y porque sé cuánto cuesta. Porque sé cuánto lastima muchas veces esto de poner el cuerpo todos los días, un día tras de otro, tras de otro, tras de otro, porque sé de miedo, porque sé de frustración, porque sé de impotencia. Nos digo y nos repito, compañeras. Estamos forjando futuro y dignidad. Estamos dejando huella en miles que no nacieron todavía. Pero sabrán quiénes fuimos, qué hicimos, cuánto costó. Sabrán de esta revolución y de esta ley que se va a ganar donde se ganan todos los derechos, en la calle. Hoy somos las nietas de todas las brujas que no llegaron a quemar. Mañana seremos las abuelas. La memoria. La inspiración para las luchas que vendrán, porque vendrán. Los próximos pañuelos. Hoy somos para que sea. Porque si los derechos que yo tengo no los tiene la de al lado, entonces no son derechos, son privilegios. Y yo privilegios no quiero, yo quiero un país más justo. Nos vemos en la calle. Muchas gracias. Seguimos en esta charla con Carolina.
estábamos justo mientras cruzábamos la calle pensando en la cantidad de femicidios en Neuquén y se empiezan a mezclar. Nada, en mi caso se me cruzó también lo de esta señora que apareció ahorcada en el auto, creo que cerca de Gatica, ¿verdad? Empieza y uno de ahí tanto femicidio, Delia Aguado, después todos los casos que tienen que ver con lo que vino después de las ovejas, que fue un doble femicidio, la participación también de algunos sectores de la policía encubriendo, porque el tipo no lo encontraban por ningún lado y resulta que estaba ahí. Bueno, el tema es que en algún momento las intervenciones del Estado, que eso ya te lo dejo a vos, terminan siendo esto de que decíamos en un principio casi un acting, ¿verdad? Y esto de la desfinanciación. Vos me decías recién que las casas refugio en realidad no alcanzan. No, por eso solicitamos que se amplíe la cantidad y que existan en el interior de la provincia también esa posibilidad de refugiar mujeres víctimas. En relación ahora que estábamos charlando lo de los femicidios, lo que ocurre después de un femicidio también es importante de ver, porque hay leyes que todavía es muy difícil que se concreten en la vida de los familiares de las víctimas de femicidio, como por ejemplo la ley Brisa, que es, ¿cuál es? De reparación económica a los hijos de las mujeres, porque las mujeres víctimas de femicidio, ¿no? Por lo cual nosotras creemos que hasta tanto suceda, que se efectúe, que claramente esperamos que se agilicen los plazos para quedar con esa respuesta, es que creemos que también en la provincia tiene que existir un aporte económico a las familias víctimas de femicidios, como también a mujeres víctimas de violencia, porque se recrudece aún más la posibilidad de riesgo cuando la mujer, además de sufrir violencia de género, está transitando una situación de vulnerabilidad económica. Entonces creemos que la provincia debe tomar nota de eso y facilitar los aportes económicos para la población, para esta población. Háblame un poco de tu trabajo en la línea y qué has visto desde que arrancó qué nos podés graficar desde que arrancó el aislamiento. Sí, yo trabajo en la Guardia 148, que, digamos, para hacer la diferenciación, la línea es quien recepciona los llamados, realizan los despejes y cuando considera una situación de riesgo de vida es que convoca a la Guardia 148, que es de desarrollo social. Uh-huh. Hay familias, o hay mujeres, que se trasladan desde localidades del interior a la capital neuquina, porque es acá donde se puede responder con la posibilidad de refugio, alejándolas de su círculo también. Mientras tanto sucede la instrumentación para la expulsión de los varones agresores de los hogares. Entonces, en relación a eso, es que considero que hay como una revictimización, digamos. Respecto a estas políticas que pueden ser hoy por hoy más o menos proactivas, ¿ustedes han notado que calculo que se lo habrán puesto en la carta, que nos podés contar de algunas falencias ya urgentes que se podrían haber solucionado mucho antes incluso del aislamiento? Todo lo que mencionamos, porque en realidad lo que mencionamos en la carta y las propuestas luego son también cuestiones que las venimos viendo hace tiempo, y lo que hizo esta situación es agudizar la problemática, digamos. Acá lo importante también es mencionar que, así como en el interior no hay equipos específicos en la temática, sino que los trabajadores hacen múltiples tareas muy importantes, pero sin especificidad. Claro, pues te llega un abuso infantil, te llega sí, violencia de distintos tipos. Entonces, lo que hay que reforzar es esos equipos con recursos materiales y mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el convenio colectivo que es de desarrollo social, las guardias no están instituidas todavía. De hecho, esta situación no lo ha posibilitado, pero veníamos en coordinación también, los dispositivos de la Subsecretaría de Familia, en coordinación con el sindicato y el gobierno,
para ver de qué manera se instrumenta. Ellos mismos diseñaron y escribieron la letra de ese convenio que después... ¿Y qué significa que las guardias no están contabilizadas? De que te pagan el ítem desde otros lugares, digamos. Casi que estás laburando en negro por momentos. El convenio especifica que te tienen que abonar un determinado porcentaje por actividad crítica. Los dispositivos de abordaje de la Subsecretaría de Familia, en este caso, que trabajamos con la 2785, la 2786 y la 2302, que son leyes sobre la violencia familiar, violencia hacia las mujeres, y la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Es actividad crítica porque justamente se trabajan en términos generales los dispositivos con abusos infantiles, con violencia familiar, con violencia de género, y eso es crítico, digamos, para los trabajadores, y ese ítem que hoy están cobrando las personas que están en guardia lo debería cobrar toda la planta de la Subsecretaría de Familia, sobre todo estos dispositivos, que ya iniciamos acciones para ese reclamo, y que la guardia sea considerada otro ítem aparte y con un pago diferenciado. Qué increíble que tengamos que estar hablando de esto, ¿no? Porque no, es tremendo. Estamos hablando de que tenemos la violencia machista, un nivel de violencia verbal e ideológica, incluso de actores del poder político, con estas declaraciones provocadoras, una falta de asistencia en el interior, y ahora también tendríamos que pagarnos, ¿no?, lo que corresponde. Este es el cuadro de situación con el cual hoy Neuquén también enfrenta esta situación de la violencia machista, de las violencias, y este reaprender constante que tenemos. Yo creo que está también ese nivel de aguante por la capacidad que tienen las organizaciones feministas en Neuquén, ¿no?, que pareciera también eso es una especie de alivio en el aspecto de que toda esta información o esta sistematización no sería posible sin ese aguante que hay, ¿no?, que no es solamente el 8 de marzo, sino desde las socorristas hasta el laburo que están haciendo ustedes, que está las 24 horas del día. Sí, el trabajo diario de las organizaciones feministas es importante. Además de que muchas veces las mujeres confían o saben o tienen mayor confianza para contar su situación también a las organizaciones feministas, porque hay descreimiento también de lo que sucede a nivel institucional. Claro. Con lo que acabamos de mencionar en el transcurso de la entrevista da cuenta de por qué las mujeres no confían. Aún así, creemos que es una posibilidad muy importante la que las mujeres puedan realizar la denuncia, estar acompañadas en ese proceso, y considerar la asistencia psicosocial para ellas también. Estamos cerrando. Caro, muchas gracias por la paciencia, disculpas por los quilombos logísticos que nos encontramos, pero bueno, lo pudimos hacer y lo pudimos sacar. Toda la info para contactarse y seguir buscando, ¿no?, a través de las páginas de todo. Sí, muchas gracias por el espacio y por cualquier inquietud, conocer también los datos estadísticos que manejamos, la actividad del observatorio o las actividades de Mumalá, pueden encontrarnos en el Facebook, Twitter e Instagram como Mumalá Neuquén. Genial, gracias, Caro. Nosotros seguimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago, hoy desde las calles, ya en la cuarentena un poco más flexibilizada, pero nada ha cambiado respecto al machismo y la violencia de género en Neuquén. Ya nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal.